At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Sanremo Woman, ese es el nombre oficial de la carrera y yo llamándola Milán-San Remo Done durante toda la semana. Casi me gusta más, Sanremo Woman. Y hablando de salir de Milán, los hombres tampoco salen de la capital lombarda, pero lo han hecho en los 2 últimos años desde Pavia, que es una población bastante cercana, y eso le da sentido al nombre. Creo que sabiendo que parece poco probable que las mujeres vayan a hacer el kilometraje de los hombres, creo que es un acierto la nueva denominación. Pero hablando de kilómetros, me parece que se está demostrando que las chicas necesitan cada vez más kilómetros para que pasen cosas. Los 156 kilómetros de esta Sanremo Woman me han parecido escasos y eso es lo que decía Puig Pieterse al acabar la carrera, que habían llegado demasiado frescas al podio. No sé si sigue vigente la norma de no pasar de los 180 kilómetros en carrera. Yo creo que la deberían quitar y comenzar a pasarla. Creo que esta Sanremo Woman sería mucho más interesante en su final si fueran 200 kilómetros y así poder llegar un poco más rodadas a Cipresa y al Poggio. Por lo que respecta a la carrera, luego os hablaré de ella, pero no tuvo la intensidad que se le podía suponer. Lo hablaremos, pero Lorena Vives ya puede presumir de tener una Sanremo Woman en su palmarés. Os hablaré de todo ello, pero antes repaso de la actualidad con pocos titulares, curioso esta semana. Solo 2. Shirin Van Anrooij, que adelanta su vuelta a la competición, y Fem Van Empel, que tiene que tomarse un descanso. También añadiré algunas noticias breves. Nos pasaremos por el resto de carreras y veremos qué nos depara la semana entrante. Nos subimos en las bicicletas, comenzamos. Es curioso, sí. Es curioso que haya tan pocas noticias. También pasó en el en ruta masculino que había poquitas noticias. Yo no sé si esta Milán-San Remo ha eclipsado las noticias, pero vaya, aquí he podido rascar 2 y algunas noticias breves, como veréis. La primera, Shirin Van Anrooij vuelve antes de tiempo. Ya lo vimos peladeando en la Milán-San Remo, siendo un retorno inesperadamente temprano tras su operación de la arteria pélvica. La joven ciclista holandesa, que se perdió toda la temporada de ciclocross mientras se recuperaba, ha trabajado en su resistencia desde enero y ahora afronta con ilusión su vuelta a la competición en carretera. Aunque inicialmente se esperaba que su rehabilitación durara 6 meses, Van Anrooij ha acortado ese plazo a solo 2. Lo sé, me repito, unas bestias, están hechas de otra pasta. Su emoción por competir nuevamente era palpable. Decía, estoy segura de que todas se sorprendieron tanto como yo cuando me enteré que correría Milán-San Remo el sábado. Comentó en la web de Líder Trek. A pesar de la sorpresa inicial, siente que este regreso es un paso natural en su proceso de recuperación. Para ella, la oportunidad de disputar la San Remo Woman es aún más especial por el significado histórico de la carrera, que, como sabéis, regresó al calendario femenino tras 20 años de ausencia. Consciente de que no tiene la presión por parte del equipo para obtener resultados ahora, todavía, su objetivo principal es disfrutar, hacer su trabajo y apoyar al líder Trek lo mejor que pueda. Van Anrooij también ha reflexionado sobre el duro periodo que vivió tras su cirugía, pero asegura que le ha servido para reafirmar su amor por el ciclismo. Ahora, tras haber reconocido el Poggio y la Cipresa, comentaba, está lista para volver a sentir la adrenalina de la competición y aprovechar cada momento de su esperado regreso. Y nosotros estamos esperando para disfrutar del buen ciclismo que siempre nos trae la corredora. Más, Fem Van Empel se toma un descanso. Noticia preocupante. Fem Van Empel ha decidido hacer una pausa en su temporada de carretera tras afrontar un inicio complicado.
La campeona mundial de ciclocross, que este invierno revalidó su título en Leibin, sin la autoridad de otras temporadas, arrancó su campaña de ruta en la Strade Bianche y el Trofeo Binda, pero sus resultados no fueron los esperados. Tras retirarse en la última carrera, Van Empel ha comunicado en redes sociales que atraviesa ciertos desafíos personales y que luego matizó en salud mental y bienestar y que, de acuerdo con su equipo, el Visma, ha optado por tomarse un descanso. En su mensaje, la neerlandesa destaca la exigencia de los últimos años en los que ha sumado 3 títulos mundiales y explica que ahora su prioridad es la recuperación para regresar más fuerte. Y abro aquí un paréntesis. Yo creo que aquí se juntan dos factores peligrosos para deportistas jóvenes que están en la cumbre, como es el caso. Este año no ha sido el mejor año de ciclocross de Fem Van Empel. Es unido a que tampoco ha destacado tanto como se esperaba en ruta el año pasado y el inicio de este. Creo que todos tenemos que tener un poco más de paciencia y menos exigencia con casos como los de Fem. Está claro que queremos verla adelante, triunfar, y que nos hace mucha ilusión que se sume una nueva corredora en ruta a la pelea. Pero la pregunta es, ¿y si no es posible ser tan buena en ruta como en ciclocross? Aquí la corredora creo que tiene que hacer su trabajo y asumirlo en caso de que sea así. Que oye, punto, no digo que sea así. Y nosotros también, y no señalarlo como si fuera un fracaso. Podemos poner el ejemplo de Lucinda Brand, grande en barro y buena en ruta, pero no tan buena como en barro, y no le exigimos que sea igual. Con FEM creo que las expectativas marcadas le están poniendo una presión complicada de soportar y más tras un mal inicio, sobre todo en carreras, en una carrera, por ejemplo, como la Strade, que todo el mundo señala que sería una carrera que se le ajusta a sus posibilidades. Ojo, que quizás aquí unos años la vemos en el palmarés. Sería una buena noticia, creo yo. Bueno, creo que la noticia da para mucho debate, pero casi mejor dejar a Fem Van Empel descansando, recuperarse y luego, cuando vuelva, todo el mundo a aplaudir. En formato más breve, el Heinz Cycling Team parece que ha regulado su situación y ya es un equipo continental con 10 corredoras en plantilla. Si lo recordáis, la semana pasada os hablaba de los posibles problemas económicos del equipo y también os dije que el director deportivo dijo que la situación se arreglaría en breve. Pues parece que ya están a tope y a empezar a correr. Chloe Dygert sufrió un atropello mientras entrenaba el 6 de marzo en Bélgica, por lo que parece chapa y pintura, pero un buen susto para la corredora, que ya pudimos ver en Milán-San Remo y además haciendo una muy buena carrera, siendo sexta, la verdad. Y esta semana pasada también se confirmó un rumor que llevaba semanas rondando. El Tour de Francia masculino y femenino saldrá de Gran Bretaña. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar al proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner en azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. A cambio, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans históricos, que son muchos, y este año podéis escuchar en exclusiva la mayoría de las previas de las carreras más importantes. Y como novedad, ese apoyo tiene un premio para vosotros, y es una suscripción de pago gratuita a Subtrack, donde podéis tener más contenido relacionado con el ciclismo en forma de artículos. Mientras estéis apoyando en iVoox, os ahorraréis 5 euros al mes en Subtrack. Y podréis leer de forma completa todos los artículos. Solo lo tendréis que pedir enviándome un correo a ciclismodeayerydehoy@gmail.com o por privado en nuestro Telegram. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. Estamos ya para hablar de la Sanremo Woman. Teníamos muchas ganas de ver la carrera con corredoras como Denis Bollerin, Lotte Kopecky, Marianne Vos, Elisa Longo Borghini, Elisa Balsomo, Lorena Vives, Kasia Niewiadoma y Pup Pietersen, entre otras. La verdad es que había muchas ganas. Y la verdad, no sé si será impopular lo que voy a decir a continuación, pero me quedé un tanto decepcionado con el desenlace. Esperaba algo más de lucha para romper la carrera, pero no fue así. Y oye, que no hago trampas, que esto lo pienso justo antes de ver la masculina, no después de ver la masculina, que entonces sí que uno se queda planchado. No, no, no. Antes de ver la masculina, cuando se acabó, me quedé así como un poco frío con el desenlace. Voy a intentar explicar mis impresiones sobre lo sucedido con unos titulares que iré desarrollando. El primer titular sería demasiado enteras en la entrada de la Cipresa. Creo que el ritmo que se llevó en los capos y lo que os comentaba antes sobre el kilometraje hizo que llegaran muy enteras a Cipresa. Eso también hizo que hubiera un poco de tensión y demasiadas corredoras para entrar en primera posición y las inevitables caídas, entre las que se pudieron distinguir Olivia Baril, Skill Mulder. Más tarde vimos a Paternoster, a Pauline Ferrand-Prévot, incluso se cayó. Es decir, que ahí tenemos un primer punto. Un segundo punto sería el ritmo controlado en Cipresa. Ese de Wars poniendo ritmo
el que le venía bien a Lorena Vives y Kopecky al acecho. Y sí, se quedaron corredoras, pero no las suficientes. Al poco, al ver que ese ritmo era un poco de tram-tram, UAE quiso poner ritmo para Elisa Longo Borghini. Le da el relevo FDG, pero muy tímido. La verdad es que yo esperaba muchísimo más de FDG en Chipresa. Vuelve a ser UAE, pero con una corredora, tirando todo el rato. Se van quedando algunas corredoras, la corredora de UAE no puede más y aún quedan 2,6 kilómetros a la cima y ahí parón, hay un parón y hace que muchas corredoras vuelvan a conectar. Por eso digo que me parece que la Chipresa defraudó bastante en ritmo. Aquí vemos también una escena que es Denny Bollerin hablando por el pinganillo. Quiero suponer que quejándose por el ritmo, que no es tan alto como antes y eso, que supongo que le pediría al equipo a ver si hay alguna corredora que pueda tirar. Al final es Lidl Trek con Lucinda Brand la que pone el ritmo. Yo creo que también lo pone casi casi para controlar, para que Elisa Bálsamo no sufriera. Y se corona la Chipresa, que se calcula que pasaron unas 50 corredoras por la Chipresa. Y yo creo que eso son muchas corredoras. Seguimos, casi hace más daño la bajada, a punto. En el descenso, Pauline Ferrand Prevot tensa mucho la carrera y no se fía Lisa Longo Borghini y va tras ella y no la deja ir. Pero eso hace que se estire la goma y se forme un grupo de unas 15 corredoras. Pauline se da cuenta que no está Marianne Vos. Sí que están las otras, pero la única que no está es Marianne Vos. Mira continuamente atrás para ver si viene y por eso deja de tirar. Ahí se frustra un momento importante de carrera, porque si Marianne Vos hubiera entrado, yo creo que Pauline iba con muchas ganas en esa bajada. Al final es Blanca Bas la que coge la responsabilidad de tirar del grupo para Kopecky. Y a 15,2 kilómetros llega el grupo por atrás, gracias al trabajo de una corredora de EF, que no consigo distinguir, y también se produce de nuevo otro parón. Es decir, teníamos parón en Chipresa, vuelve a haber un parón aquí antes de llegar al pollo, llegan más corredoras, se coge aire. Es decir, que yo creo que ese final es lo que hace que al final no sucedan cosas. A punto, la subida al pollo es decepción. Vamos a desgranarlo. 9,2 kilómetros para acabar la carrera empieza el pollo y Blanca Bas pone el ritmo en las primeras rampas. Está claro que quiere contemporizar para que Vives lo pase lo mejor posible. A 3,1 de coronar es Cecile Utrulubing la que se pone poniendo ritmo con Mavi García en segunda posición. Y aquí yo me hago ilusiones, espero incluso un ataque de Mavi y como siempre ese ataque rompiendo la carrera, pero la verdad es que no llega. A 2,8 kilómetros vemos a Blanca Bas, la última del grupo, es decir, ya después de hacer su trabajo se queda. A 2,6 casi Anemia Doma se pone tras Cecile Utrulubing. Digo, a ver si ahora sucederá el ataque. A 2,3 Kopecky gana posiciones en el grupo, pero nada, simplemente gana posiciones, un poco de tensión, pero no hay ataques. A 2 kilómetros también progresa Denis Bollerin tras Julien Labou, la va llevando hacia arriba. El ritmo no parece muy exigente. No vemos la moto de atrás y no vemos que se queden corredoras, eso es significativo, la verdad. Y sí que se percibe una tensión, pero muy poca intención. No entiendo que le estén dejando en bandeja la carrera a Vives en ese momento. Es decir, que no hagan algo más para ver si pueden descolgarla. Pero nadie ataca, nadie ataca. Empieza a pensar que Bollerin no tiene el día, pero no he encontrado declaraciones al respecto que me lo asimilen. Y después hará un movimiento al final de todo que quizás, pues nada, no atacó porque no atacó, no lo sé, porque no lo vio claro. A 1 kilómetro de coronar acelera Julien Labou, pero más que una aceleración es un ataque, y Cecile Utrulubing la controla, ahora sí, estirando el grupo. A 0,7 a 700 metros de coronar ataca Casia y Lecour le va a rueda. Lecour la adelanta y se pone delante del grupo, cortando la iniciativa de Casia. Que apuntar que Lecour, la verdad es que está haciendo unas carreras muy interesantes y ya no es una sorpresa verla hacer buenas actuaciones. Bollerin buscando las primeras posiciones antes de comenzar la bajada, acelera justo en la curva para iniciar la bajada a la primera. Quizás se la quiere jugar bajando, eso es lo que yo pienso. Vamos con la bajada. Se forma un grupo de unas 15 corredoras e impresionantes imágenes las del Tron recorriendo el grupo. La verdad es que es muy chula. Además, con esa imagen podemos ver claramente que Kopecky está una de las últimas del grupo. La verdad es que no sé si no tuvo piernas, si estaba allí intentando, pues eso, oxigenar. Bollerin en todo momento haciendo la bajada con Pieterser a rueda. Luego le da un relevo Pieterser y se tensa un poco el grupo. Y aquí vemos una caída de Cap Ferguson, una lástima, era una oportunidad yo creo clara para la corredora de Movistar para hacer un buen resultado como estaba yendo la carrera.
Un otro titular, el ataque que pudo ser ganador. A 2,3 kilómetros, ataque de Elisa Longo Borghini cuando casi se acaba la bajada. Lo comentaba Jordi Martínez ayer cuando hablábamos de la carrera masculina. Justo el empalme de la bajada con la recta es el sitio donde muchos corredores han aprovechado para atacar. Por ejemplo, Stuyvens para ganar una Milán-San Remo. Elisa Longo Borghini, que lo sabe, porque se lo ha estudiado a la perfección, lo intenta. Además, no tiene nada que perder. Ella no puede llegar al sprint con las otras corredoras, porque si no, será carne de cañón. Titular. La importancia de tener una compañera de equipo como Kopecky. Me da que hubiera sido complicado cerrar ese hueco, el de Elisa Longo Borghini, si no llega a estar Kopecky en el grupo de atrás. Lo sacrifica todo en favor de su compañera de equipo, Lorena Vives. Es decir, se desgasta y perdiendo también sus posibilidades de poder hacer una buena posición. La emoción dura hasta 200 metros del final, cuando Elisa es cazada. La verdad es que les costó cazarla. Y el último titular sería sin rival. Se lanza el sprint en esas condiciones, pero no hay duda ni oportunidad ni que ninguna otra corredora le pueda soplar la victoria a Lorena Vives, que gana con facilidad por delante de Marianne Vos, Noemi Rook y Denny Bollering, que acaba siendo cuarta por la sanción un tanto rigurosa de Pauline Ferrand-Prévot, que parece que molesta a Rook en el sprint. Y hasta aquí. Yo esperaba algo más, lo que os he dicho, yo esperaba algo más de esta Sanremo Woman, pero nos tenemos que conformar con lo que vemos y esto ha sido lo que hemos visto. Y yo ya esperando la siguiente edición donde espero ver algo más de fuegos artificiales. Estamos ya con las otras carreras. El miércoles se disputó la Daniil Nokere Koerse, una carrera 1.pro, y el titular sería Marta Lash se impone en Nokere tras un sprint agónico. La sexta edición de la Nokere Koerse en femenina estuvo marcada por la ausencia de las grandes favoritas, pero no por ello faltó emoción en la batalla por la victoria. La polaca Marta Lash, del SD Wars, se llevó el triunfo tras un sprint explosivo en la dura recta final que se puso este año como novedad en la carrera, superando a Linda Zanetti y a Lara Gillespie en el desenlace que fue bastante interesante y vibrante. Recordad que os expliqué en la previa que este año había cambiado el final, que antes era en bajada y había dado muchos problemas y ahora era una ligera subida que se ha hecho, la verdad, muy larga. La carrera comenzó con intentos aislados de escapada, siendo la francesa Marie Morganen Ledoux la primera en probar suerte, aunque sin éxito. La sueca Stina Nkabegi tomó el relevo con una ofensiva más seria, logrando una ventaja superior al minuto y haciendo trabajar al pelotón. Sin embargo, el alto ritmo impuesto en el grupo terminó por neutralizarla, faltando unos 20 kilómetros para la meta. En los kilómetros finales, la británica Anna Henderson intentó romper el guión con un ataque en los adoquines, pero la persecución, liderada por Zoe Backstedt, acabó con sus opciones. Con el pelotón reducido pero compacto, todo se decidió en la subida final, donde Marta Lash supo gestionar sus fuerzas a la perfección para lanzar un ataque definitivo y llevarse un triunfo de prestigio como es el de Nokere. Para Marta Lash es su primera victoria con su nuevo equipo y para el SD Wars era la séptima victoria del año en ese momento, y con ello desempatada con Lidl Trek y FDG, que tenían 6 victorias cada uno. Apuntar de nuevo el muy buen inicio de temporada de Linda Zanetti, segundo puesto en las últimas 6 pruebas de un día que ha hecho. Y no sé si afectará o no, pero para mí la favorita para el triunfo era Lara Gillespie y como vimos se cayó en una cuneta de una curva a poco más de 10 kilómetros para el final. La verdad es que fue una caída un poquito surrealista. Y no hubo más carreras esta semana, por tanto nos vamos ya a lo que nos viene. Y lo que nos vienen son dos carreras en la próxima semana, las dos de máximo nivel y de las que espero, a ver si me da tiempo, poder hacer previas. Sobre todo, más en Subtrack, ya sabéis que tenéis el enlace, si queréis tener esa previa directa a vuestro correo y no perder esa información, os podéis dar de alta de forma gratuita en Subtrack para recibir estas previas. Vamos a ver si me da tiempo hacerlas, la intención es que sea así. El jueves tenemos la Classic Burgen de Pan, que es una carrera World Tour. Es la clásica de los sprinters, donde el año pasado Elisa Bálsamo ganó a Charlotte Kohl. Sin dificultades en los 152,7 kilómetros del recorrido, veo de nuevo a Elisa Bálsamo, a Lorena Vives, a Charlotte Kohl, a Chara Consoni, a Daria Piculin, a Juliette de Wilden, a Martina Fidanza, a Lara Gillespie, a Lee Wallaston, vamos, que están casi todas las buenas sprinters. Y también vemos por aquí a Clarisse Loy. Vamos a ver qué tal se le da a la joven corredora de Movistar.
El domingo tenemos la Gent Bebelgen, que también es carrera World Tour, una carrera que está acabando el sprint, menos hace 2 años, cuando recordaréis se durmieron, mientras Marlene Reuser pues llegaba con 2 minutos de ventaja. Veo por aquí a Lotte Kopecky, pero también veo a Lorena Vives, la ganadora del año pasado, Chara Consoni, Alice Wollaston, Leticia Paternoste, Martina Fidanza, Gillespie, Charlotte Cor. Vamos a ver qué tal está Kat Ferguson si consigue una nueva muesca y también está Elisa Bálsamo. Y así llegamos al final de este capítulo. Espero que os haya servido para estar al día del ciclismo femenino. La semana que viene no habrá capítulo porque la verdad hay las dos carreras que os he comentado y yo creo que prefiero hacer un capítulo más compacto de 15 días porque además de aquí 15 días tenemos ya la ronda y también tenemos a Través de Flandes. Por tanto, os podré hablar de 4 carreras. Por tanto, nos escuchamos dentro de 15 días, donde os hablaré sobre todo de la ronda. Hasta entonces, sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.